Y primero darle gracias a Dios que nos permite dar de su palabra, comer de su palabra, vivir de su palabra y darnos fuerza en el espíritu, que despierte ese espíritu todos los días en nosotros. Amén. Hemos venido conversando y hemos venido predicando desde el mes de noviembre, no solamente enero, y quiero hacer un breve resumen de lo que Dios ha venido hablando en estos 3 últimos meses, porque tú y yo que pertenecemos a esta nación, bendito Dios que nos ha permitido estar aquí, hay una palabra profética que Dios ha venido hablando en el tiempo. Ahora, tú y yo tenemos que estar despiertos, diga despiertos, a lo que Dios está diciendo para yo poder caminar segura y confiada en lo que Dios está diciendo, para que la fortaleza de mi espíritu, porque Dios me dio un espíritu a mí cuando sopló aliento de vida, yo nací, pero cuando vino el Espíritu de Dios, por eso es que Dios Todopoderoso dice, pues cuando venga el Espíritu de Dios, entonces tendrás poder, porque se fortalece tu espíritu en el entendimiento de la palabra de Dios, en entender la verdad. Esa verdad me ayuda a mí a seguir adelante. Y en los últimos 3 meses, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios a su iglesia? La rectora de las naciones, la palabra de Dios, porque Dios es el Dios de todas las naciones. Dios es el Dios de Venezuela. Amén. ¿Sí? Y Dios, a través del apóstol Orlando, nos dijo en el mes de noviembre, antes de que termine diciembre, se termina el juicio sobre Venezuela. Wow, yo dije, no, yo me tengo que montar en esa ola, déjame ver qué es. Y seguí escuchándolo, se termina el juicio sobre Venezuela y se va a comenzar a manifestar con prosperidad, con abundancia, prosperidad, abundancia visible, es una manifestación. Y empezó a hablar en el libro de Daniel. Por favor, lean el libro de Daniel, entendiendo qué es lo que dice allí. Y yo quiero hablar, porque él dio algunos principios en el libro de Daniel importantes, y él Dios a través de él hizo una pregunta que también yo me la hice. Si ya se terminó el tiempo del juicio, ¿qué viene? ¿Qué viene para mí? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para la nación? ¿Qué viene para la iglesia? O sea, hay una interrogante así extraordinaria, tremenda. Y yo quiero saber qué es lo que viene, porque yo quiero estar metida en esa bendición de Dios, donde tú y yo, Dios nos ha asignado un lugar para cumplir un propósito. Y yo quiero estar parada en el medio del propósito para seguir haciendo lo que Dios me mandó hacer. En la nación, en el ministerio, en la iglesia, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. Yo quiero estar parada en el lugar correcto. Pero déjame decirte que el apóstol entonces dio, rapidito voy a decirlo, él dice que después que se terminaba el tiempo de juicio venía la restauración, pero antes venía a realizar el altar. Pero esto lo decía en relación a un símbolo que aparece, una historia que aparece en la Biblia, cuando Salomón realizó el templo. Ese templo fue destruido cuando el rey Nabucodonosor pues los invadió, los tomó y destruyó el templo de Israel. Y entonces él decía, ¿qué viene de acuerdo a la historia bíblica? La historia tiene, ¿verdad?, una incidencia importante de los acontecimientos espirituales e históricos que van a influir y me va a dar una guianza profética, porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento se cumplió. Lo que dijeron los profetas se cumplió. La venida de Cristo fue dicha, fue predicha, fue dicha que venía 700 años antes de que ocurriera. Entonces yo quiero saber y quiero despertar. Y él decía 4 puntos importantes. Decía que se levantaba la voz profética, y hablaba de Daniel. Se levantaba la voz profética, se levantaba un profeta para darle dirección a la nación.
y a través de él a través de esa unción profética, Dios enviaba ángeles para hacer entender y darnos guianza de la voluntad de él. Decía que se levantaba entonces, en segundo lugar, levantaba a un hombre de gobierno que pudiese dirigir a los hombres de una nación lo que debíamos hacer. Así como tú y yo pertenecemos a esta nación, tenemos una asignación, y esa asignación la debemos de cumplir en la iglesia, en nuestras casas, en cada uno de los ámbitos. También hablaba de que se levantaba la alabanza y la adoración, y hablaba y recordaba cómo nuestro Señor siempre ha levantado la alabanza y la adoración, y recordaba cómo pues en los grandes eventos históricos del rey David y en los grandes eventos de guerra, cómo el pueblo de Israel iba adelante con alabanza y adoración, y esa alabanza y adoración pues hacía que los enemigos pues cayeran. Y de último hablaba de levantar los muros, que lo habla en el libro de Nehemías. Habló en varios libros proféticos, habló de varias de lo que se tenía que hacer para la restauración después de la cautividad. Importantísimo. Y yo quiero leer rápidamente la oración de Daniel. Daniel, profeta, hombre escogido por Dios. Decía la historia, y dice la historia, que lo pueden leer, que era un hombre que tenía una sabiduría de Dios extraordinaria. En el tiempo en que vivía Daniel, dice que él tenía sabiduría 10 veces más que los sabios que estaban alrededor del rey en ese momento que le tocó vivir. Y dice que estuvo en 4 reinados de reyes que no conocían a Dios, pero que temían a Dios por lo que en él se manifestaba. O sea que era un hombre pues rendido a Dios. Era un hombre que había sido sacado y llevado cautivo. Sin embargo, el rey escuchaba sus palabras porque sabía que en él había algo especial. Y voy a leer en el capítulo 9 del libro de Daniel, la oración de Daniel, porque de allí quiero sacar 3 cosas importantes que quiero que nos llevemos hoy. Y dice de la siguiente manera: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los cielos, en el primer año del reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en ropas ásperas y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra confusión de rostro, que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Nuestra, Jehová, es la confusión de rostro, y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer su voz, por lo cual
ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, y no nos hemos convertido de nuestras maldades, ni entendiendo tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, y nosotros no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad y el oprobio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esa es la oración que hace el profeta Daniel cuando él se da cuenta que se había terminado el tiempo de la cautividad. El apóstol Orlando, en sus enseñanzas, igual que el profeta, la profeta, hizo como una comparación de lo que estaba sucediendo en Venezuela, porque el Señor dijo que en diciembre se acabó el tiempo de la cautividad, y dice que lo que primero que se levanta es un profeta a orar y pedir perdón por la nación, pedir perdón por los pecados de la nación, porque si una tierra está en cautividad es porque había pecado. Es porque no vieron quizás su rebelión, es porque no entendieron. Pero el Señor, siempre misericordioso y de justicia, como dice aquí, siempre perdonador. Y viene Daniel, entonces se pone como profeta y empieza a pedir perdón por los pecados de la nación. Y el Señor le muestra pues a través de un ángel qué es lo que va a suceder y da una dirección completa. Tremendo, porque el apóstol hablaba en uno de los estudios y decía que cómo es el tiempo de la cautividad. ¿Qué vivimos nosotros durante estos años que no fueron fáciles para Venezuela? Hubo una manifestación, y de acuerdo a la historia, el pueblo de Israel, cuando caía en cautividad, tenía unas manifestaciones. Y esto se los digo porque yo necesito que nosotros identifiquemos qué tiempo estamos viviendo en este momento. ¿Qué tiempo vivimos y qué tiempo estamos viviendo? Históricamente, aquí, vamos a ver que no se me vaya a perder. El apóstol decía que una de las manifestaciones de la cautividad en la historia era la diáspora, que los que vivían en la nación se dispersaban. En la Biblia dice dispersión, se iban a otras naciones. Aquí nosotros pudimos ver, identificar lo que estaba pasando. Yo recuerdo que en una reunión de pastores, el pastor, orábamos y decíamos, tenemos que identificar qué es lo que está pasando. Venezuela está en juicio. Venezuela fue entregado en juicio para corrección, porque Dios ama a Venezuela. Pero así como dice la palabra, el Padre al que ama, corrige. Amén. Entonces, decía que una de las manifestaciones era la diáspora, ¿ok? También decía que era la escasez.
también que permitían que vinieran, que se abrían puertas y venían robadores, ¿sí? Pero todo lo permite Dios. Y nosotros analizábamos y decíamos, ¿qué está pasando en la nación? Hay un juicio de corrección. Dice que el pueblo, ¿verdad? Después, cuando estaba en la cautividad, el pueblo estaba dormido, no entendía, estaba en esclavitud. Y cuando venía el tiempo de la libertad, que ya no estaban en la cautividad, todavía permanecían esclavizados a esos pensamientos, a ese tiempo que vivieron de rebelión. Entonces, yo decía y preguntaba esto. Preguntaba, si Venezuela está viviendo una nueva etapa, si ya se terminó el tiempo de la cautividad, después de una prueba superada, ¿cuál es el fruto que se ha de manifestar? ¿Cuál es el fruto que Dios Todopoderoso comenzó ya a manifestar y se empezó a hablar ya desde hace un tiempo que se iba a manifestar en la nación? Ahora tú y yo que pertenecemos a esta nación tenemos esa conciencia de que llegó un tiempo nuevo en Venezuela. El profeta Daniel se dio cuenta que ese tiempo había llegado, porque él entendió y se metió en las escrituras, y dice que él volteó su rostro a Dios y dice que ayunó. Señor, dame dirección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo siento que en este tiempo el Señor nos está instando a nosotros como iglesia, a nosotros como gobierno, a nosotros como padres, a nosotros como pertenecientes a la nación. Nos está instando, ¿qué tienes que hacer? Y dice que Dios despierta el espíritu del hombre, y despierta el espíritu del hombre para hacer la voluntad de Él. Imagínense ustedes que en el libro de Esdras dice que Dios despertó el espíritu del rey Ciro, que no creía en el Señor porque no era israelita. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Él. Ahora, yo también analizo y pienso, y yo puedo decir, pero ¿por qué no escogió a un israelita? ¿Por qué no escogió un hijo de Dios? ¿Será que todos estaban rebeldes? Yo quiero que el Señor me llame a mí para hacer su obra. Yo quiero que el Señor me despierte mi espíritu para que yo esté atenta y en el lugar correcto donde yo tenga que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Yo no quiero estar dormida. Dice aquí, y yo hacía como una comparación y decía, en la diáspora las personas salen de las naciones, de la nación a otras naciones. Pero en la prosperidad y cuando Dios quita el juicio, el Señor los hace retornar. ¿Sí o no? Los hace retornar. Y dice que en la diáspora hay escasez, hay conflicto, hay angustia, hay robo. Pero cuando viene, lo contrario es que cuando viene la abundancia y la prosperidad, todos quieren venir a su tierra. Todos quieren bendecir a su tierra. Todos anhelan su tierra. Y dice que la cautividad es tener los pensamientos cautivos. Yo hablaba con una persona ayer y le decía, mira cómo están las cosas. Y bueno, porque los pensamientos los tienen cautivos. No, estoy mal. De verdad que yo pienso que el presidente se tiene que... No, yo le dije, tú no has entendido nada. Las personas están prosperando, abriendo negocios, abriendo oportunidades. He visto personas que quieren y le han pedido al presidente que quieren volver. No se trata del presidente, se trata del tiempo de Dios en la nación. Tú tienes que entender que Dios te llamó a tener un tiempo especial con Él. Por eso Dios te está gritando a ti y a mí, despierta. Despierta, porque el Señor ha abierto las puertas, lo ha dicho a través de sus profetas en esta iglesia. Yo estaba revisando las profecías extraordinarias que el Señor nos ha entregado en esta iglesia. Y en una oportunidad, creo que el año pasado, el profeta José decía, se abren los puertos, se abren los negocios, vienen nuevas inversiones. Aumenta el petróleo. Señor, tenemos que entender que fuimos llamados a este tiempo, que el tiempo de la escasez y de la cautividad terminó, y que nos está llamando a ti y a mí a ser esos gobernadores entendidos para poder cumplir el propósito de Dios en la tierra. No te duermas. Dice que
el que está en cautividad está dormido. Dice que cae en desánimo. Dice que no está sin entendimiento. Y el Señor nos llamó a ser entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Y recuerdo también en una enseñanza donde en los países que hay las diferentes estaciones, cuando cambian las estaciones, tú te preparas para poder estar en ese tiempo. Mi pregunta es para ti: ¿sabes qué tiempo estamos hoy en Venezuela? La iglesia tiene una gran responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad de dar la directriz de lo que viene. Ahora, la profeta Xiomara hablaba la semana pasada algo en el libro de Ageo y decía, pero ¿por qué? Lo voy a parafrasear para entenderlo. Pero ¿por qué no te rinde? Decía el profeta Ageo. ¿Por qué atesoras para ti? ¿Por qué no buscas a Dios? Porque Dios nos está llamando a acercarnos a Él, a ser más santificados, a entender lo que Él quiere decir en este momento. ¿Por qué te desconectas de Dios? Porque tú vives en una nación donde si Dios bendice la nación, tú vas a ser bendecido. Porque tú estás en una tierra que el que gobierna es Dios. Y si estás en algún sitio, cual sea, Dios te ha dado la autoridad, te la dio Él. Porque no se trata de tu justicia, no se trata de tu poder, se trata de la misericordia de Dios en tu vida. Dios ha llamado a Venezuela a una nueva oportunidad. Y si Dios ha llamado a Venezuela a una nueva oportunidad, déjame decirte que también me ha llamado a mí y también te ha llamado a ti. Así que Dios no nos va a desamparar. Y dice la palabra que Dios nos llamó a ser entendidos y entendidos a esos tiempos de cielos abiertos que Dios ya ha establecido en Venezuela. Yo quiero decirte que no tengas temor por los cambios que vienen. Yo quiero decirte que Dios, que es todopoderoso, está al control de todas las situaciones. Y como decía la profeta al principio de la reunión, tenemos que tener fe para seguir creyendo su palabra, para seguir caminando en lo que Él ya ha dicho, para creerle a los profetas. ¿Viste lo que decía allí en la oración de Daniel? Perdónanos, Señor, porque nos enviaste profetas y no le creímos. Perdónanos, Señor, porque nos dijiste y no te creímos, porque perdimos la fe y fuimos rebeldes. Estamos llamados en este tiempo a tener más fe y a creer su palabra. Una de las cosas importantísimas en este tiempo, y que lo dice ahí en la oración de Daniel, es que dice Daniel que miró atentamente. Dice que dispuso su corazón. Disponer el corazón es poner interés en saber qué tiempo estoy viviendo en mi nación y qué posición tengo yo para cumplir en ella. Dice que buscó a Dios y dice que llamó a ángeles. Y ángeles vinieron a darle la dirección de lo que Dios quería hacer. El apóstol decía que esos ángeles se podían presentar en presencia activa, pero también en sueños. Dios lo revela a través de sueños, que estemos pendientes de esa manifestación de ángeles que Dios va a presentar en medio de nosotros. Y me parece interesante saber que entender y distinguir el tiempo que vivimos va a permitir que Dios despierte nuestro espíritu. Y ese entender va a hacer que nosotros podamos caminar en esa maravillosa verdad. Yo quiero leerte en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 30. ¿Qué decía? Le dijo Dios, me voy a imaginar figurativamente, algo figurado. Dios le habla a los profetas y está tremenda la relación con Dios, que yo me imagino que el profeta Jeremías agarraba un lápiz, una hoja y empezaba a escribir todo lo que Dios le decía. Y una de esas veces le dijo esto, y quiero que escuches con atención. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo hago volver a los cautivos de las tierras, de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia.
y la ciudad será edificada sobre su colina, y el palacio será asentado en su lugar. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Yo castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su soberano, y de en medio de ella saldrá su gobernante. Los haré acercarse, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Entonces vosotros serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Amén, amén, amén. Yo quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra de entendimiento, de despertar el espíritu, de buscar a Dios, de saber y entender qué camino estamos caminando en este tiempo en nuestra nación, el Señor Todopoderoso va a seguir despertando profetas, va a seguir hablando su palabra, y nosotros tenemos que estar parados en el lugar correcto. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos allí, en esta hora. Padre eterno, Padre amado, Señor, hemos entendido, Señor, que tú has hablado a través de tus profetas, Dios. Yo te pido que una unción especial venga sobre tus hijos, los llamados, Señor. Aquellos que están en puestos de autoridad, en el ministerio, en lugares de eminencia, en la nación completa, Padre eterno. Yo te pido, Dios, que tú despiertes el espíritu del hombre, Señor, para cumplir tu voluntad. Venezuela, Venezuela amada, más nunca llamada desolada. Señor, te doy gracias por esta tierra bendita, Señor, donde tú has dispuesto tu nube de gloria, Padre Santo, para manifestar en este tiempo la grandeza de tu nombre, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, para que nosotros, Padre eterno, podamos de una vez y para siempre, Señor, saber que eres tú el que gobierna sobre todas las naciones, Señor, que eres tú el que pone, Señor, y que quita reyes. Padre Santo, en esta hora, Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, despierta mi espíritu, hazme entendido en tus planes. Señor, no me saques de tu propósito. Despierta mi espíritu para cumplir aquello por lo cual fui enviado. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, en esta hora, Señor, y clamamos tu santo nombre, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, que tiempos de restauración, tiempos de prosperidad, tiempos de multiplicación, tiempos de milagros venga sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre la vida de la nación. Padre, en esta hora, Señor amado, te pido, Señor, especialmente, Señor, para que tú guardes los cielos de Venezuela, Padre Santo, para que tú cubras, Señor, el territorio venezolano, Padre Santo, para que tú, Señor, en este nuevo tiempo y en esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de nueva vida, Señor, en nuestra tierra, Señor, seamos aquellos administradores, Padre Santo, que tú, Señor, desde la eternidad formaste, Padre, de norte a sur, del este y el oeste, Señor, bajo las autoridades, Señor, de la nación. Te pedimos que seas tú, Señor, haciendo tu justicia y, Señor, que seas tú llevando, Padre Santo, tu palabra, tu redención, Señor, Padre Santo, porque hemos creído, Señor, en tu palabra y sabemos que nuevos tiempos, Señor, estás levantando en Venezuela. Te pido que guardes, Señor, a todos aquellos que están en eminencia, que hemos sido llamados, Señor, de parte tuya, Señor, para cumplir una u otra labor, Padre Santo. Que seas tú fortificando nuestro espíritu, que seas tú levantando y despertando, Señor, nuestro espíritu. En esta hora, Padre eterno, te pedimos también, Señor, por toda la Fuerza Armada Nacional, Señor, para que tú seas levantando y guardando, Señor, a todos los hombres, Señor, que son defensa de la nación, Padre eterno. Y te pedimos, Señor, por nuestras familias, te pedimos, Señor, por nuestros hijos, Señor,
Señor, para que sean guardados en salud. Que la sangre de Cristo, Señor, que tiene todo poder, Señor, vengan nuevos tiempos, Señor, de fortaleza y de sanidad divina sobre todas nuestras familias, sobre todas las familias de la tierra, Señor. Decretamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que es tiempo también, Señor, que se termine, Señor, todo virus de maldición, Padre Santo, y que renazca, Señor, cuerpos sanos, mentes sanas, Señor. Quita el temor, quita el desánimo, Padre Santo, y despierta nuestros espíritus a la fe. Despierta nuestros espíritus, Señor, a ser fortalecidos, Señor, por aquello que nosotros fuimos creados, que fue tu propósito eterno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, así como decía la pastora Yanubis, así como, Señor, lo dice en el libro de Daniel, Señor, estamos rendidos a ti, estamos rendidos, Padre Santo, y sabemos, Señor, que tú, Padre Santo, has perdonado, Señor, nuestros pecados a través del sacrificio de la cruz. Así que, Padre, te pedimos que la manifestación tuya, Señor, en estos tiempos, Señor, sea realizada, Señor, y manifestada en aquellos, Señor, que te buscamos, Señor. Haz tú completamente tu voluntad, pero nosotros estamos aquí despiertos en el Espíritu, entendidos en el Espíritu, Señor, y llamados a cumplir tu obra y tu propósito. Amén. Dele un aplauso a aquel que le da la vida, aquel que le da el propósito, aquel que le da la bendición, porque ese es el Padre, el Hijo, el Señor que yo conozco, ese que murió por ti y por mí y nos está dando una nueva oportunidad en esta nación. No te quedes atrás, porque si nosotros no reconocemos la oportunidad que el Señor nos está dando, otro va a tomar esa oportunidad, porque Dios es soberano y Dios va a cumplir su palabra sobre Venezuela. Amén, amén. Quiero